Hola queridos amigos y amigas, tenemos hoy un programa, no voy a usar esa fórmula tan manida, muy especial, como anuncian los que, ¿verdad? Los locutores de programas de concursos y de variedades y todo, ¿verdad? Siempre son programas muy especiales, siempre. Ya donde todos los programas serían especiales, ninguno sería especial, así que no entiendo ese contrasentido. No, pero tenemos un programa muy interesante, eso sí, con uno de nuestros grandes escritores y además un amigo entrañable, Faustino de Sinaje, que ha publicado novela, poesía, que además es fotógrafo, es artista plástico, es cineasta, montones de cosas. Es un artista múltiple, en el estilo de lo que fue, por ejemplo, Jean Cocteau, gran figura francesa. Jean Cocteau fue novelista, ensayista, poeta, dramaturgo, escritor de guiones de obras teatrales, ceramista, pintor, dibujante, cineasta, actor, músico en sus momentos, restaurador de capillas, vitralista, diseñador de escenografías y de vestuarios para montajes de ópera y de teatro. Todo lo hizo Jean Cocteau. Bueno, Faustinito es nuestro Jean Cocteau criollo. Qué alegría tenerte con nosotros, gracias, conmigo, querido amigo. Muchas gracias a vos y a la gente que siempre nos sigue en los diferentes programas que tenemos y que te siguen a vos en TikTok, en todas las redes sociales. Te siguen y te seguimos. Y bueno, esos programas tuyos siempre de mucha enseñanza, de mucho análisis, y yo personalmente te agradezco mucho que te hayas ocupado, sacado el rato para leer, ¿no?, mis libros, ¿verdad? He leído dos, Faustinito. Balada clandestina, Ajá. que fue premiado con el Aquileo Echeverría. Sí. Faustino tiene dos premios Aquileo Echeverría, uno por concepto de fotografía, ¿verdad? Y otro por la novela Balada clandestina, que es una obra de difícil clasificación porque es una novela y al mismo tiempo es como una serie de cuentos. Es un híbrido. Yo lo veo más como novela. Balada clandestina fue declarada de interés cultural para el país, ¿verdad? El Ministerio de Cultura hizo eso. Sí. Bueno, es que creo que debería serlo, tiene que serlo, y es un libro que deberíamos leer todos los costarricenses. Nosotros costarricenses vivimos arrullados por nuestra mitología patriótica, por esa serie de mitos que hemos creado y alimentado y durmiendo al arrullo de todo eso, ¿verdad? Pero hay otra Costa Rica más siniestra, una especie de licántropo, de faz en sombra, esa Costa Rica de los marginados, de los desposeídos, en la que se viven dramas insospechables. Todo eso está en Balada clandestina. Yo sí creo, Faustino, que esa novela debería leerlo todo costarricense. La cantidad de dolor que hay en esa novela, la inmensa tragedia personal y además autobiográfica que hay en esa novela, nos revela una Costa Rica muy diferente de la Costa Rica para fachada de exportación que usamos nosotros. Claro. Sí, muy cierto, muy esa época de los 60, 70, donde las instituciones públicas no colaboraron como debió ser, sobre todo en protección a la infancia. Una protección también que faltó fue sobre el Ministerio de Trabajo, con trabajadoras de empleadas domésticas, con trabajadores de las bananeras, etcétera. O sea, nos faltó mucho para esa época. Ya las cosas han cambiado, obviamente, un poco, pero la infancia sigue siendo maltratada de una y de otra manera. El abuso por parte también de progenitores, como de otros familiares, vecinos, amigos, etcétera, y además el gran comercio sexual que tenemos en Costa Rica, donde, claro, tiene que ver mucho la religión, la política, y que la otra parte de la sociedad se apoya en lo anterior para continuar el gran daño infantil. Que en eso vos has tenido mucha conciencia, has tenido muy claro el hecho de poder hacer un análisis literario, pero además de primera fuente,
que te das cuenta, porque tenés una conciencia social, no solamente porque sos escritor, sos músico, has sido diplomático, entonces tenés un conocimiento general para poder hacer un análisis precisamente porque has visto tantas cosas. Sí, Faustinito, yo quedé transido, quedé horrorizado, quedé conmocionado por esa novela y estoy seguro que cualquiera que la lea va a reaccionar de la misma manera. Eh, uh, Realmente sí, bueno, es una novela clásica de lo que ahora se ha dado en llamar el realismo sucio, sí, sí. ¿verdad? Que incluye grandes escenas de violencia, de maltrato infantil, de abuso sexual, de drogadicción, lenguaje procaz, lenguaje de la calle, lenguaje obsceno, todas esas cosas. Yo no sé, mira, sí, realismo sucio, no está mal el término, de acuerdo, está de acuerdo. Pero lo que Balada Clandestina es, y el libro que tenemos hoy, El escritor y la bicicleta, son sobre todo para mí, son lo que los estadounidenses llamarían novelas de survival in the wilderness. Es decir, sobrevivencia en medio de la barbarie, del salvajismo. Son novelas de sobrevivencia, ¿verdad? Típicamente las novelas de sobrevivencia eran novelas de sobrevivencia en medio de la naturaleza. A ver, Robinson Crusoe, Daniel Defoe, llega a una isla, ¿verdad? Está absolutamente solo hasta que le parece Viernes, su amigo. O La isla misteriosa de Julio Verne. Maravillosa novela, maravillosa. Beto Cañas decía que era de las mejores novelas escritas en cualquier género y la ponía a la altura de cualquiera, y convengo. Sí, La isla misteriosa de Verne es una novela de sobrevivencia en medio de la naturaleza, ¿verdad? Con todos sus peligros, amenazas, pero no, en estas novelas tuyas es survival in the wilderness, sí, sobrevivencia en medio de la barbarie, pero la jungla es social. Claro. La selva es social, los enemigos, los depredadores, las feroces bestias que tenés que enfrentar son monstruos sociales, colectivos e individuales. Es una selva, creo yo, mucho más peligrosa que estar perdido en la Amazonia, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Así que son novelas de sobrevivencia e incluso tentado me siento, amigo, a llamarlas novelas de sobremorencia o de sobremurencia, no sé cómo se diría, porque más que sobrevivir, lo que hacen los personajes es sobremorir. Cada uno de los tremendos traumas que tienen que enfrentar les va matando partes de su ser. Claro. No salen incólumes de estos combates, se les van muriendo diferentes partes de su ser. Es cierto, es cierto. Lo más increíble es que aquellos niños de mi infancia que han logrado sobrevivir, uno les pierde, por supuesto, la pista, pero de vez en cuando uno ve a uno que otra en la indigencia, en el alcoholismo, bueno, en la indigencia general, o en las cárceles. O sea, no hay una cura para esto. Sí creo que hay una especie de ángel personal en algunos que estuvimos ahí para poder dar testimonio de esto y para poder tener otros voceros como vos que se fijan en Balada, que dichosamente, a Dios gracias, tenemos una muy buena amistad, y poder conversar y que vos has hurgado en toda esa cuestión humana y que te das cuenta que no es mentira, ¿verdad? Que es una cosa de veras de sobremuriencia. ¿Cómo haber sobrevivido a esta altura después de tanta cosa? No lo sé. Es que tal vez hemos sobremuerto, más bien que sobrevivido. Eso es lo que pienso yo. Claro. Se nos van muriendo ciertos estratos del ser, pero seguimos adelante, ¿verdad? Claro. Yo creo que hay que seguir adelante sin resentimiento. O sea, podemos decir que eso fue culpa del Patronato Nacional de la Infancia, por ejemplo, del Ministerio del Trabajo.
del presidente, de alguien que no de la Defensoría de los Habitantes, digamos, de la Iglesia Católica, claro, del vecindario, claro, de las fuerzas policiales, del OIJ, claro, de los vecinos, claro, de todos los que vieron eso. todas esas instituciones sociales, todas fallaron estrepitosamente en tu caso Sí, y en el sí. de miles de miles de niños. Porque fíjate que además quiero ilustrarlo un poquito, con el asunto de las niñas todavía era más grave, mucho más grave, porque estas niñas no solamente fueron violadas o eran violadas o ya en plena adolescencia quedaban embarazadas y sus familias en los 60s y 70s, a principios de los 70s, estas niñas eran echadas de su casa, ¿verdad? Porque salían embarazadas y era una vergüenza en la familia que fuera. Si era una familia pobre, decían que era una resbalosa o una prostituta. Si era de una familia más o menos acomodada, decían que era que le habían echado una pastilla en la Coca-Cola y la habían engañado, etcétera. Bueno, el asunto está que las niñas pobres, Jack y estimados amigos, ya eran echadas y ¿a dónde terminaban? O en la zona sur, en las bananeras, en la prostitución o en calle, la famosa calle 12 de San José, en los alrededores del mercado, y así por el estilo. Hubo y hay mujeres que han sobrevivido sobre muerto a todo esto y han hecho sus familias y demás, pero adentro vos les ves la mirada y hay un dolor y un resentimiento. Que fue lo que hablábamos al principio. Yo no creo en el resentimiento, eso hay que dejarlo. Es la diáspora, ¿verdad? Hay que dejarlo que se vaya y continuar viviendo y poder mandar un mensaje, que es lo que he tratado de hacer en los libros míos. Ajá. En cada libro hay mucho de eso, que es la sobre moribunda, o como vos decís, ¿verdad? Sobrevivencia. Creo firmemente lo que estás diciendo ya, sobre sobrevivencia literaria, sí. Porque yo creo que es como la única manera de narrar, de hacer sentir al resto de los lectores qué fue lo que pasó. Sí. Sin embargo, yo me deleito mucho con literatura, digamos, los cuentos de Chekhov, de Hemingway, que son la gran escuela. Esta literatura, que es de sobrevivencia, obviamente lo pone a uno en aprieto. Así es un libro que te crispa. Claro. Es un libro que te crispa, es opresivo, sí. Puede ser desmoralizante, pero Faustino, la belleza y la literatura no tienen por objetivo ser agradables, en el sentido en que lo sería un florerito, ¿verdad? Sí, o sí. Cualquier alicrejo que pongas sobre un estante o sobre la tapa de un piano, como con las fotos de la familia y los mantelitos y las cosas. La literatura no tiene que ser agradable. Mira, Kafka es muy perturbador. Sí. Por el amor de Dios. Es una escuela. Sí, cielo santo. El Marqués de Sade no es edificante. Edgar Allan Poe es aterrador. Cielo santo, la música de Schoenberg, de Bartók, es también muy perturbadora. Qué sé yo, la pintura de Goya también, los caprichos de Goya, a qué punto, ¿verdad? La pintura de Drake, todas esas cosas. Hay que entender que la prioridad del arte no es gratificarnos. Claro. No, el arte no es una milkshake de fresa que siempre será bienvenida y sabrosa y te la tomas con infinita fruición. La misión del arte es sacudir, es generar conciencia, es hacerte crecer, y crecer siempre duele. Claro, esa expansión de la mente siempre duele, no es confortable. Francis Bacon, su pintura, que vos la conoces muy bien, es realmente conmovedor cómo los rostros se desfiguran y sabemos que ese rostro es el interior del retratado. Sí, claro. Sí. La pintura que hace
eh, reproduciendo el famoso cuadro de Velázquez, el retrato del Papa Inocencio X, sí, que lo retoma Bacon, sí, pero lo pinta como dentro de unos barrotes. Sí, está como dentro de unos barrotes, que son los barrotes de su propio infierno. Claro, los que el infierno que el viejo se creó, y del que tuvo que ser habitante toda su vida, porque fue un horroroso ser humano. Inocencio X no tenía nada de inocente. Era una cosa terrible. Faustinito, ¿cuántos libros has publicado? Tengo 11 libros publicados entre novela, cuento y poesía. Mi fuerte, entre comillas, es el cuento. Yo creo que el contraer toda una historia en pocas páginas es lo que realmente lo puede a uno remover. Una novela, las novelas largas, por ejemplo, que son toda una aventura, la lectura y su contenido, hay que estar... No estoy en contra de la novela, no. yo tengo novela corta. Pero sos un gran novelista, Faustino. Sí. Es un género que has cultivado muy bien. Es cierto, tu novela tiene algo de, tal vez de discontinuo. Tus novelas son como un surcido de cuentos. Como un surcido de pequeñas narraciones, pero tienen unidad. Claro. La obra no se siente como un popurrí o un revoltijo. Tienen una unidad temática que cohesiona esos diferentes relatos. Sí, he cuidado mucho de eso, además de los personajes, que los personajes brincan en cada capítulo, ¿verdad? Que esa es la idea de un Sebald o las ilustraciones que hacen también. Algunos grandes narradores, que esas son las grandes escuelas, por dicha, su literatura, que hace precisamente que la novela, cuando va por capítulos, no se descompense. Claro. Se logre mantener el hilo. Claro. Bueno, vos lo lográs egregiamente. Muchas gracias. Egregiamente. Bueno, son novelas de denuncia social, son novelas con un gran contenido sociocrítico, tienen eso, ¿verdad? Por supuesto. Pero tenés razón en un punto muy importante. Yo ni por un instante percibo entre los resquicios de la palabra donde podría esconderse el resentimiento. No siento en vos resentimiento ni rencor. Narrás los horrores que la sociedad te ha infligido. Que tu madre adoptiva, por ponerle algún nombre, la famosa tía mala, en Balada Clandestina, las cosas que te hizo atroces, y el padre ausente y todo eso, está narrado de manera vívida, realista, brutal, pero no se siente a un resentido social, que sí es el caso de otros colegas. Claro. Decir, si tuvieras que morir mañana, lo cual no queremos, atención, esto no es un sortilegio, si tuvieras que morir mañana, podrías decir con plena certeza que supiste lo que es ser amado, y más importante, que supiste lo que es amar. Sí, claro. Y aquí le estoy hablando a un Faustino de Sinach que tiene apenas 10 meses de haber perdido a su esposa, Adrianita, que era de suyo una notable escritora, una mujer muy joven, una prueba tremenda, Faustino. Sí. Eso hace como casi que culminar una existencia desde la infancia, que vengo de rodillas, que la vida me ha puesto de rodillas, pero que no me tumba, ¿verdad? O sea, mi madre muere a las 2 horas, en el transcurso de la vida muere un hermano, muere un hijo, muere otra mujer, me he sentido arrinconado, ningüeneado, porque siempre hay un ángel, Jack. Siempre hay un alguien como vos, como vos, en serio, vos sos un gran amigo mío. Sí, somos como hermanillos. Por supuesto que lo ¿verdad? Somos. Sí, claro. Y lograr compartir tu conocimiento para mí es un alimento. Poder compartir con alguna mujer, con alguna amiga, lo hablo así, la cama, el sexo, la comida,
pero sobre todo los amigos. Si algo me he dado cuenta a través de la historia de mi propia vida, que si algo queda al final de la vida, ya tengo 63 años, son los amigos, Jack, son los amigos. ¿Y eso, quién más que vos puedes hablar de tus amigos, tus grandes amigos, que de alguna manera o te sostenemos o otro rato te jodemos, otro rato te hacemos la vida imposible, y porque sos una cruz. Eso decía, ¿sabes quién decía eso? El pobre de mi amado, querido Guido Sáenz. Sí. Porque yo ¿cómo molesté yo a Guido? ¿Cómo lo fregué? ¡Qué horror! Decía eso, Jack, vos sos, por un lado, la alegría de mi vejez, pero por otro lado, la cruz de mi vejez. Es que cómo jodés vos, Jack, cómo jodés, qué barbaridad. Y se ponía melodramático. Claro. Mísero de mí, infausto destino que he hecho para merecer esto en los últimos años de mi vida. Eso decía el viejo, y yo me moría de risa, ¿verdad? Claro. Sí, yo fregué mucho a Guido, sí, pero nos queríamos entrañablemente. Claro. Era casi un amor casi de padre e hijo. Digo casi porque el papá es el papá. Eso es un absoluto. Claro. Bueno, cuando se ha tenido un buen papá como yo, vos no tuviste padre, ¿verdad? Sí, yo tuve esa falta de padre, de madre, de hermanos incluso. Pero vuelvo, Jack, en el transcurso de la vida, la vida te va dando hermanos. Sí. Hermanos que algunos aparecen de vez en cuando, al año, a los 2 años, o están llamando. Esos son los hermanos, yo creo. Personalmente, yo creo que esos han sido mis hermanos. Mi padre y mi madre es totalmente una ausencia. Que lo que ha fungido como mi padre y como mi madre ha sido el buen consejo, la buena lectura también. Claro. O sea, hay grandes escritores como Nietzsche, el mismo Freud, Sagan. O sea, hay gente que te da los consejos que son como tus padres ausentes. Y bueno, y los amigos son muy importantes. Mira, si hay algo que hay que cultivar son los amigos. Ahora, nadie está obligado a estar a la par de uno, pero sí hay que cultivar a los amigos. Sí. Hay que quererlos, me parece muy, muy importante porque, repito, mi esposa, una maravillosa mujer como era Adrianita, que vos la conociste, que conviviste con ella, su literatura, sus experiencias profesionales, etcétera, una mujer maravillosa. Y yo tuve la gran dicha, no solo de amar, sino de ser amado, con una mujer tan maravillosa como Adriana. Y bueno, realmente no como al final de la vida, sino yo tenía más de 50 años, y ella apenas tenía 39, una cosa así. Yo era casi 20 años mayor que ella. Una mujer maravillosa, o sea, eso hace que yo no tenga ningún resentimiento por nadie. O sea, cada uno vive la vida que quiere, de acuerdo a su sintonía. Claro. Pero es bonito dar guerra. Es bonito. No, somos guerreros nosotros, somos gladiadores. No, pero yo sí creo y sí me he tomado esto muy en serio, que mi deber y una de mis misiones en mi vida, tal vez la más importante, ha sido contribuir a la divulgación de la belleza, ser un propagador de la belleza, claro. Anunciar y proclamar la belleza ahí donde la veo, porque si no, la experiencia estética se convierte en un acto solitario, un acto de onanismo estético. Claro. ¿Verdad? Mientras que yo la comparto, es como propagar esa luz, recordate la parábola bíblica. Esa lamparita que está, no la tengan debajo de la mesa, pónganla en lo alto del techo para que ilumine por doquier. Bueno, por eso estoy aquí con vos, porque vos sos uno de los escritores que siento yo que es mi deber ético, aparte de lo mucho que te quiero, pero es mi deber ético decirle a Costa Rica, esta es una gran pluma, su obra es testimonial, vivencial, y propone un retrato de Costa Rica
que es muy poco halagador, pero muy real, ¿verdad? Sí, Nos sí, devuelve el principio de realidad. sí, De nuevo, la cantidad de dolor, sí, el coeficiente de dolor que hay en Balada Clandestina es inmesurable. sí. No hay unidad de medida para ponderarlo. El poeta estadounidense Thomas Frost tenía esta bella frase, decía, en 2 palabras puedo resumir todo lo que de la vida he aprendido. Y esas son, sigue adelante. Keep going. Sí, Que se me murió una esposa, keep going. Que hubo un terremoto, keep going. sí, Que se me incendió la casa, keep going. sí, Que la peste mató a todos mis hijos, keep going. sí. Que tu último libro fue vapuleado por alguien, keep going. Sigue adelante. Sí, sí, Y eso decía Thomas Frost, claro, eso es lo más valioso que he aprendido de la vida. Y vos claro. ciertamente has seguido adelante. Hay que seguir adelante porque, bueno, de Séneca he aprendido muy bien cuando a él le preguntaron qué había después de la muerte. Y entonces Séneca responde, ¿qué hay antes de la vida? ¿Verdad? Sí, O sea, en este transcurso de vida, tratar de disfrutar lo que tenemos, poco o mucho, en conocimiento o en cosas materiales, ¿verdad? sí, Y no sentirse un resentido, no ser un resentido de lo que nos haya pasado. sí. Mira, este libro, El escritorio de la bicicleta, prodigioso, Faustino. Lo leí. ¿Este libro viene en qué lugar en tu opus? Viene como en el 7º lugar, creo, 8º lugar. Por ahí es. Ya tenías experiencia como novelista. Sí, sí, ya había una experiencia literaria en el recorrido de teclear la máquina. Claro. Es una novela muy interesante porque es una novela multidiscursiva. La novela, después de Dostoyevsky, básicamente, se convierte en un género muy poroso, muy elástico, que admite casi cualquier tipo de discurso. Bakhtin decía que la novela era heteroglósica de glotis, garganta. Es decir, que se podían cultivar muchos tipos de hablas, de discursos, de lenguajes, ¿verdad? Y, y bueno, tu novela ilustra muy bien eso. El escritorio y su bicicleta es muy hermoso porque insertas dentro de la urdimbre narrativa, insertas varios poemas de tu autoría y caen a perlas. Además, es una novela multimedia porque también está ilustrada por hermosas fotos en blanco y negro. Y es que, insisto, vos sos fotógrafo también, entre otras cosas. Y eso se siente muy bien porque tu prosa tiene un carácter muy visual. Muy visual. Es una prosa que podría fácilmente, siento yo, ser llevada al cine. Porque tiene imágenes que se te quedan para siempre, sí. Y entonces esa maravillosa idea de insertar poemas en tu novela, entonces es una novela multidiscursiva. Fíjate que vos que ya en Los Hermanos Karamazov, que es la última novela de Dostoyevsky, una novela de 1000 páginas, ¿verdad? Te duras 6 meses leyéndola. Y como 5000 personajes con nombres complicados, pero es una maravilla de novela. Hay un capítulo entero muy largo que corresponde al personaje de Iván Karamazov que se llama El Gran Inquisidor, donde Dostoyevsky se da el tupé de sentar en el banquillo de los acusados a Dios mismo y lo somete a un interrogatorio. ¿Por qué ha tratado tan mal a la criatura humana? ¿O por qué, dándonos la libertad, ha dejado que nosotros nos hagamos tanto mal a nosotros mismos? Porque, pobrecito, Dios no está. Al darnos la libertad, en cierto modo, Él se amarró las manos. Yo no voy a ser un padre intervencionista, no voy a ser un padre injerencista, que mis hijos hagan lo que quieran. Les hice el regalo de la libertad, que es el regalo más grande y el regalo de amor más bello que se le puede dar a una persona. Pero es evidente que nosotros, seres humanos, hemos hecho un pésimo uso de nuestra libertad. Sí. Y ahora estamos a punto de destruirnos unos a otros. Entonces, bueno, en todo caso, ese capítulo del Gran Inquisidor es un ensayo.
Es un ensayo filosófico y teológico. Vos podrías sacarlo, hacer una separata y venderlo como un opus independiente. Y en tu novela, los poemas podrías sacarlos e integrarlos a un poemario perfectamente, Faustino, ¿verdad? Las fotos podrías sacarlas e integrarlas a un libro de fotografía. Muy bello, muy bello, esa multitud de lenguajes que usas en tu novela. Sí, eso es multi-layered, tiene muchos estratos su novela, muchos tipos de, varios géneros. Hay largos diálogos que podrían ser escenificados, podrían ser obras de teatro. Como te digo, hay teatro, hay poesía, hay fotografía, hay pasajes ensayísticos, hay otros que son puramente narrativos. Es decir, la novela es hoy en día prácticamente un continente en el que vos podés verter en cualquier contenido. Puedes ponerle casi cualquier cosa adentro que quieras. Es cierto. Conservando la unidad, preservando, que aquello no se convierta en un... Sí, no. Ciertamente el escritorio y la bicicleta no lo es. Sí, aquí todo empieza en un vagón de tren. Sí. ¿Verdad? Es muy simpático porque el personaje, a Pablo Morfo, lo echan de la casa porque ya no podía pagar el alquiler. Es una obra escrita más o menos en los 70s. Y entonces el tipo quiere ser escritor. Y entonces se va a un vagón, a vivir en un vagón, y se encuentra un maniquí, una mujer, y la llama Vanuska. Y entonces, como está solo, ¿verdad? Esa soledad lo lleva a tener a alguien al frente. Y él escucha a Vanuska, que Vanuska le habla, ¿verdad? Y es un maniquí. Eso es una cosa muy interesante, ¿verdad? Yo creo que quizás de los muchos temas que hay en tu novela, un contrapunto, una polifonía entre temas muy diversos, el de la soledad sea el más potente, ¿verdad? Sí, claro, creo yo. Porque Pablo Morfo es un hombre profundamente solitario. Más que amigos, lo que tiene son compinches, secuaces, en el crimen y en la droga, son malas compañías. Y por compañera, bueno, tiene una serie de amantes más o menos fugaces que no significan nada más que sexo pasablemente gratificante. Y luego Vanushka, que es una muñeca, es un maniquí. Es un maniquí que está ahí permanente. Vanushka llega a cumplir esa gran función de estar siempre ahí. Sí, es la presencia. Es la presencia. Y Pablo Morfo en un momento está escribiendo, pero escucha voces. Claro, y dice, ya, déjame en paz. Cuando usted esté escuchando esto, déjeme en paz. Cuando esté tecleando. No, Vanushka es tequiosa. Y es celosa. Y es posesiva. Y es demandante. Eso es lo que hace fascinante. Sí. Fíjate que yo, ese topos koinos, digamos, ese lugar común, no es un lugar común, pero esa idea de un hombre que se consigue un maniquí y se lo lleva a vivir con él, a guisa de compañera, lo había visto en una película de Hollywood de los tempranos años 70 con Charlton Heston. Charlton Heston era el héroe, porque Charlton Heston era el héroe in residence de Hollywood. Nunca hizo otra cosa que el superhéroe, ¿verdad? Actor muy limitado por lo demás. Pero tiene una película en que toda la especie humana queda deformada genéticamente por una guerra nuclear y se han convertido en monstruos y en cosas terribles, ¿verdad? Entonces entra a una tienda y se roba un maniquí de una mujer y la viste y la todo y la tiene ahí para tener algo que se parezca a una mujer que lo acompañe. Me dio mucha risa evocar esa peliculilla, mala por lo demás, cuando estaba leyendo tu libro. Pero Vanushka tiene un rol infinitamente más importante en una novela que el maniquí de Charlton Heston en esa película. Claro, porque Vanushka habla y Pablo Morfo la lleva en su bicicleta y la pasea por San José y le cuenta dónde están que era tienda Simón, que era la estación del Atlántico, y le da un paseo por la ciudad. Y le todo, cuenta. El cementerio Calvo, la Castellana, todo, la estación al Pacífico, la estación al Atlántico, la Asamblea Legislativa, el Cine Líbano, todos los sitios, ¿verdad? Nuestros íconos. Sí, nuestros íconos josefinos.
Qué lástima, vos sabes que me han contado que el cine líbano, que tiene una fachada art deco, Sí, atención, cierto, es valiosa, cierto. era un magnífico y bellísimo cine. Hubiera sido, o debería ser, quizás lo es, no sé, un edificio patrimonial. Cierto. Ciertamente no lo están cuidando. No, es no, un no, cuchitril no, en no, ruinas una donde cosa fea. pasas ahí y te apuñalan 7 veces. Pero sí, por evocar a los 7 contra Tebas, la tragedia griega. Pero era un cine muy lindo. Hoy día es la zona más sórdida Más de oscura. San José. Yo crecí en Barrio México, aproximadamente a 700 metros del cine Líbano. Y yo iba a ver Piruta y Capulina y Cantinflas por un colón 25. Ve vos qué divertido, ve vos Es qué que bueno, divertido. un colón costaba la entrada. Ve vos qué divertido. Y era un Sí. platal. Mucha plata, era mucha plata. Había, yo cambiaba cigarretas Sí, 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 sí. y jugaba bolinches y era muy bueno. Entonces tenía un balín que Sí. hacía quebrado las bolinches, entonces cobraba 5 centavos por juego. Sí, 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 Y sí, entonces sí. reunía siempre plata porque me gustaba el cine. Sí. Entonces iba al cine Líbano, fui a la Adela, fui a esos cines viejos. Todos los de Todos esa zona. todos los de esa zona. Había otro más sobre Colón, que quedaba sobre Colón. el que quedaba sobre la cuesta del Líbano, yendo hacia el Sí, Cine oeste. Colón, Yendo hacia el oeste a mano derecha. Cine Colón. Sí. Sí, 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 sí. Ahí yo crecí entre esos cines y era muy sano porque todos los chiquillos andábamos ahí, jugábamos bola en la calle de los Carretones, que era al lado atrás del Mercado Borbón, ahí siempre la pasábamos jugando bola. Sí. Nos subíamos donde los carrillos de los lecheros, Sí. que eran unos, no sé si te acordás, un caballillo que andaba el lechero repartiendo la leche. Sí, sí, sí. Y nosotros nos subíamos en el tablón de atrás, ganas de joder, nada. La leche que te la servían Sí. hasta el alma de crema, Sí. con la crema. Y cuanto más crema, más rica, ¿verdad? Sí. No como hoy. Casi lo que recibimos es agua de tiza blanca. No tiene lactosa, no tiene crema, no tiene lecitina, no tiene azúcar, no tiene... Entonces, ¿qué es? Es como la Coca-Cola sin cafeína, sin azúcar, sin carbonato, sin gas, sin esto. Entonces, claro, y aquí a mi casa venía el lechero y dejaba las botellotas, eran botellotas de vidrio gruesas, con una tapita de cartoncito, y sobre el borde del cuello de la botella toda la crema se veía. Y era apreciada esa crema, Claro, ¿verdad? Era, claro. cuanto más crema tenía, era más rica. Hoy, Dios libre. No, eso es agua. Eso es agua, sí, sí, sí. Increíble. Muy lindo el personaje de Pablo Morfo, muy Sí, lindo. sí. Esa habitación en un vagón de tren, cuán simbólico y cuán bello, porque es una especie de transhumancia estática. Claro. Porque un vagón de tren se mueve, Claro, lo propio es claro. desplazarse. En Pablo Morfo lo que se mueve es la imaginación, Sí, esa sí es nómada, pero él está en un vagón de tren que es un símbolo del desplazamiento, sin embargo está estático, ¿verdad? Sí. Esos vagones estuvieron abandonados por muchos, pero muchos años, 30 años tal vez, que ya no los querían y les daba pereza repararlos y tal, y los dejaban tirados a la orilla de la calle. O sea, la línea del tren pasaba. ¿Cómo hacían? No sé, pero los desmontaban de tal manera que hacían como que se descarrilara 2, 3 vagones y quedaban ahí a la vera. A la vera, ¿verdad? Y entonces, entre esos vagones, yo tuve la fortuna o Pablo Morfo tiene la fortuna de meterse. Claro. Y entonces, con los días conoce a una señora que le vende comida y tal y cual. Sí. Y se encuentra que la señora tiene por ahí tirado unos libros. Ajá. Y entonces, la señora coge uno de los libros, que es de Juan Rulfo, y se lo da y dice, vea, este es de mi esposo leía mucho. Pablo Morfo lo coge. Y ahí es donde empieza el escritor. Ah, sí, no, ese es un coup de foudre. Sí. Ese es un amor a primera vista. Sí, sí, sí. Esa es la revelación de una vocación. Sí. Es decir, de las grandes efemérides en la vida de Pablo Morfo es haber leído Pedro Páramo. Claro.
determinó su vocación. Por supuesto. Con seguridad leyó también El llano en llamas, Dile que no me maten, No viste la balada de los perros, Lubina, todas esas maravillosas. Juan Rulfo escribió muy poco en su vida, 2 o 3 libros, pero de inmensa calidad. Sí, ¿verdad? claro. Yo creo que con él se inicia, creo fervientemente, que con Juan Rulfo se inicia el realismo mágico. Sí, sí. Creo que es donde se inicia y donde se agarra García Márquez para escribir esas grandes obras, ¿verdad? Como 100 años de soledad. Pero Juan Rulfo, en esos 2 libritos que no tienen 100 páginas, no. Es algo monumental. Portentoso, sí. García Márquez siempre dio testimonio de la fulminación que le significó Pedro Páramo. Claro. Lo que es más, lo terminó de leer y volvió a empezarlo de nuevo, inmediatamente, sin pausa. No fue ni a tomarse un café, entró en el otro. Tuvo que leerlo de nuevo. Qué novela maravillosa, qué novela maravillosa. Pero mira, volviendo a El escritor y la bicicleta, bueno, por supuesto, pensé en El ladrón de bicicletas, ¿verdad? De Da Sica, votada por muchos la mejor película del siglo XX. La importancia que tiene esa bicicleta. Esas bicicletas son las alas de Pablo Morfo, ¿verdad? Como decía Frida Kahlo, pies, ¿para qué te quiero? ¿Para qué los quiero, pies? Si tengo alas para volar, ¿verdad? Esa bicicleta es un Pegaso en manos de Pablo Morfo, ¿verdad? Lo lleva al puerto, lo lleva a todos lados. Sí, hay escenas donde Pablo Morfo se siente tan bien con Vanushka que dice, sienta el olor del mar, el aroma. ¿Qué te parece el mar? Sí. Y hay todo un discurso, ¿verdad? Onírico entre los dos. Y Vanushka siempre con la mirada fija, ¿verdad? Con aquellas flores en su cabeza, tan tierna, tan linda, como para que fuera de verdad, según Pablo Morfo, que la convierte en alguien de verdad. En honor a la verdad, Vanushka termina siendo un ser real de carne y hueso para Pablo Morfo. Y te tengo una noticia. Lo mismo le pasa al lector, por lo menos a este lector que está aquí. Claro. Yo hacia el final de la novela, yo a Vanushka la empecé a conceptualizar como un ser de carne y hueso. Se me olvidó que era una muñeca. Y me duele terriblemente el desenlace, que no lo voy a decir para que pero esa muñequita es qué acierto inmenso, Faustino. Esa Vanushka, ¿verdad? Sí, toda la escenografía, el vagón, todo. Yo creo que es un libro muy valioso, no solamente por la ilusión de escribirlo, sino por el mundo donde me compenetro de las fantasías del individuo, del joven, del soñador, del que quiere ser escritor, ¿verdad? Porque es un accidente y se convierte aquello en una amalgama, ¿verdad? De vida. Claro, por eso es que nace el escritor y la bicicleta. Sí. Esa tríada, el escritor, su bicicleta y Vanushka, es realmente una especie de sagrada trinidad en la vida de Pablo Morfo, ¿verdad? Es una triada, son indisociables, ¿verdad? No, es una bellísima novela. Sí, se usa el lenguaje procaz, evidentemente, pues estamos hablando de pandilleros, drogadictos, borrachines, prostitutas, por el amor de Dios. ¿Cómo se supone que los ibas a poner a hablar? Que se expresaran como Bertrand Russell, que se expresaran como José Ortega y Gasset, como académicos de la lengua. No, tenías que darles el habla que era correspondiente. Claro. Hay gente que puede decir, es que hay mucha profanidad, hay mucho lenguaje obsceno. Pero amigos, la obscenidad per se no es un problema. La obscenidad es un problema cuando está puesta en un contexto que no le es apropiado. ¿A qué me refiero? A esto. Pongamos como espacio social, como ámbito, ¿verdad? El lecho donde están los amantes y se preparan a hacer el amor. Bueno, no todas las parejas, no todos los amantes, pero algunos disfrutan mucho el uso de la obscenidad. En ese ámbito mágico, en ese espacio acotado y cerrado que es el lecho, en medio de la faena amatoria, el uso de la obscenidad es un lenguaje lícito.
Claro, Es uno de los guajes, mucha gente lo considera muy excitante, es uno de los guajes oficiales claro. del amor-pasión. Ahí no está mal. ¿Qué estaría mal en esa circunstancia? Pues que tu compañera de pronto te empezara a hablar en el latín de Séneca, Ovidio, Virgilio, Séneca, Horacio. Ahí sí, no, yo ni con Viagra, ¿verdad? No podría. O que uno empezara a hablarles a ellas en rimas alejandrinos cruzados y en sonetos petrarquistas. No, por el amor de Dios. ¿Ves? Entonces es una cuestión de contexto. Ahora, la obscenidad, si la pones en el marco de un cónclave del colegio cardenalicio vaticano, donde hay 40 cardenales empurpurados ahí hablando doctamente sobre la Iglesia Católica, y algunos salen hablando en obsceno, pues ahí es una disonancia. Es una disonancia porque la obscenidad está trasplantada a un hábitat lingüístico que no le pertenece. Entonces, la obscenidad solo es problemática cuando está fuera de su hábitat. Pero en su hábitat es la lengua oficial, es una de las lenguas oficiales del amor, pasión y del deseo. Y por supuesto, habría sido un disparate que tus personajes se expresaran como Shakespeare. Por favor, Faustinito. Es un novelón. Me recordó también el personaje Antoine Duanel de Truffaut, de los 400 golpes, Le 400 coups. Truffaut, el cineasta francés de la Nouvelle Vague, François Truffaut, hizo varias películas usando ese personaje Antoine Duanel, chiquitito, adolescente, ya más grande. Y ese personaje Antoine Duanel es en gran medida François Truffaut, es una obra autobiográfica. Y yo siento que hay mucho de Antoine Duanel en esto. Pablo Morfo es iniciado en un montón de cosas, ¿verdad? Sí. Esta novela es una novela del crecimiento, de la iniciación, de la madurez, del paso del joven al adulto. Creo yo. Sí, yo creo que sí, creo que sí, ya. Has dado muy bien en el clavo. O publicar efectos personales. Que fue muy bien acogida por la crítica, ¿verdad? Fue muy bien, fue muy acertado efectos personales, porque, bueno, se vendió muy bien, la gente habló muy bien de ella, y bueno, y a la fecha, efectos personales sigue junto con Balada los libros más vendidos. Sí, hay personas que han estado interesadas en hacer una obra de teatro. Ah, magnífica idea. Que quedaría, sí. Simplemente es un espacio vacío, ¿verdad? Ajá. Según el que me habló de esto, es hacer un vagón simulado, ¿verdad? Y después, como ahora usan la multimedia, con la bicicleta por la ciudad. Claro. Eso va a ser bellísimo. Sí, se cristaliza, va a ser Ojalá bellísimo. Que se nos dé la posibilidad de hacer la obra. ¿Y para cuándo sería eso? Tentativamente. Tentativamente para el próximo año. Ajá. Están en eso. Había que tienen que esperar el presupuesto, de todo es plata. Claro, sí. Pero una adaptación teatral y una adaptación cinematográfica. Vuelvo, no quito el dedo del renglón. Claro, es que la encuentro a la novela, creo que la novela pide a gritos una película. Todos esos desplazamientos de la bicicleta, los veo usando la cámara subjetiva, por ejemplo, ¿verdad? Que no veas a Pablo Morfo, sino que veas lo que Pablo Morfo va viendo. Y pasar por todos estos sitios icónicos de San José, recorrerlos, redescubrirlos con una mirada virgen en su hermosura o en su horrorosa fealdad, que muchos lo son, ¿verdad? Ir hasta el puerto, es caramba, es nada, de nuevo. Hay cortos sobre eso. Sí. Hay varios cortos muy interesantes en el puerto y en San José. Que están en YouTube. Ah, bueno. ¿Dónde se puede comprar esa historia de la bicicleta, Faustinito? Ahora solamente la estamos dando por virtual, por correos de Costa Rica. Ah, ok. Se envía por correos de Costa Rica. El precio es módico. El precio son 7,500. Son baratísimos. Y ya está incluido el correo. Ah, ok. Ya está incluido el correo.
Ajá, ok. Eh, Pero ¿cómo hace la gente para procurarse la dirección? 8388 Ajá, 6431. repitámoslo. 83 83, ¿sí? 88 Ajá. 6431. Muy bien. Por si la gente, por si nuestros queridos amigos quieren adquirir este libro, yo lo recomiendo sin la menor reserva. Lo recomiendo de una manera entusiasta. Entusiasta. Este libro es un pedazo de vida. Sí. No es una mera ficción bien narrada, es un pedazo de vida y un pedazo sangrante de vida. Caramba, tiene una verdad psicológica tan honda. Los personajes tienen espesor psicológico, son seres de carne y hueso, no son maquetas. Creaste realmente entes de ficción que son hasta más reales que mucha gente que se topa uno en la calle, ¿verdad? Es maravilloso el escritor y la bicicleta. Tu literatura tiene, entre muchas otras, esa gran virtud, Faustino. Vuelvo al punto. La novelística de Faustino deja en pelotas a Costa Rica. Desnuda todos los tumores, úlceras, llagas supurantes, purulentas que tiene este país. Nos quita el antifaz, nos quita la máscara, nos expone ante nosotros mismos y ante el mundo. Nos dice, miren, señores, Costa Rica está viviendo aquí como el hombre lobo, como el licántropo. De día parece muy normal, cuando viene la luna llena se transforma en un licántropo, ¿verdad? Una cosa pavorosa. Bueno, hay mucha gente en este país que desconoce que Costa Rica tiene esa faz en sombra, ¿verdad? Hay una Costa Rica muy siniestra, muy oscura y muy podrida. Las noticias solo nos revelan la punta del iceberg, créanme, es más grave que eso. Costa Rica está herida de muerte, tiene un cáncer metastásico y se la está comiendo viva. Y las autoridades no hacen nada, el presidente no hace nada, nadie toma acción radical, drástica, determinante, ¿verdad? El narcotráfico, la delincuencia, la prostitución a todos los niveles. Es terrible. El costarricense no termina de tomar conciencia de lo mal que está Costa Rica, ¿verdad? Y tu literatura descubre eso. Claro, se mete, revela los tanques sépticos de nuestro país, ¿verdad? Y eso es valiosísimo desde el punto de vista de la sociocrítica. Y lo haces sin remilgos y de manera directa y brutal, ¿verdad? Llamando las cosas por su nombre. Alguien me dijo que si no me preocupaba algunas amistades muy lindas que tengo en la política o que han sido políticos o en la diplomacia incluso. No, ellos siguen siendo mis amigos y los sigo respetando y los sigo queriendo, pero también ellos hacia mí me han tenido ese respeto y cariño. Y dice, bueno, y vos escribes lo que quieras. Me parece muy bien, porque nos desnudás. Claro. Nos desnudás. Entonces, sí es. O sea, yo creo que hay un gran salpique de denuncia en todo esto. Jack, muchas gracias. Ha sido una tarde preciosa compartirla con vos, como siempre. Gracias, Faustinito. Gracias, Faustinito. Hablamos de todo un poco. Y en esta oportunidad, qué honor que hayas hablado de mi libro. Sí. Mira, lo devoré tal vez en 3 horas. Y mira, lleno de marcas, mira que no te miento, mira cómo lo tengo. Lleno de signos de interrogación, de signos de exclamación, de garabatos, ¿verdad? Yo tenía 100 preguntas que hacerte, pero no vamos a abusar de las personas que nos siguen, ¿verdad? Pero si yo quisiera que todo Costa Rica corriera a leer El escritor y la bicicleta de Faustino de Sinac. Siempre el mejor libro para entrar en tu mundo, creo yo, será Balada Clandestina. Esa es la recomendación del chef, digamos, como entrada. Pero los demás libros son excelentes y El escritor y la bicicleta me conmovió hondamente. Es un enorme acierto. Ha sido un placer inmenso esta conversacioncita que hemos tenido. Y vamos a tener otras conforme siga adentrándome en ese
continente fascinante que es tu literatura. Muchas gracias, Jack. Hermanito. Pura vida. Buenas tardes.